buenas noches. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Prudencia Uruguay. Como muchos de ustedes saben, un jueves por mes nos reunimos acá presencialmente en estos tipos de encuentros. También lo hacemos todos los sábados de mañana en Radio Oriental. Este ciclo de encuentros de prudencia que iniciamos hace unos meses, buscando dar sentido a la vida, valorizar la vida, fundamentalmente ante el desafío de proyectos de ley que están en el Parlamento y que decidimos en un movimiento que fue naciendo en forma espontánea, pero que ha crecido exponencialmente a lo largo y ancho del país, a nivel de todas las generaciones, a nivel de todas las profesiones, de todos lados realmente hemos tenido uruguayos que han querido incorporarse a este movimiento Prudencia Uruguay, como decía, para, buscar reflexionar en profundidad para valorizar nada más y nada menos que la vida en todas sus etapas y en todas sus circunstancias. Hoy, en este nuevo encuentro, recibimos a Aldo Sgarabati, a Ricardo Alberti, junto, como siempre, con Miguel y Rosana Valmeli, que esperemos tenerla ahí en pantalla virtualmente. Vamos a tener, reitero, esta hora, que como todos los jueves, una vez por mes, tenemos aquí con Prudencia Uruguay. Miguel. Bueno, buenas noches para todos. Una alegría volver a encontrarnos juntos en estos encuentros que invitan a la reflexión, pero también a la formación, a poder profundizar en temas complejos que tocan a nuestra vida. Y hemos elegido no hablar todo el tiempo directamente de aquello que nos unió en el comienzo, que es el desafío de un proyecto de ley de eutanasia y suicidio asistido, sino que nos interesaba ir mostrando dimensiones de nuestra vida humana, de nuestra vida social, que están detrás de graves problemas culturales que no siempre analizamos y que a veces los tenemos demasiado alejados de la vida cotidiana. Por lo menos para algunos. Uno de ellos es el tema de la vejez. Todos sabemos, no es nada nuevo, que ya sé los pronósticos que hay sobre la calidad de vida y la longevidad de las personas, ya cada vez vivimos más, con lo cual lo que se llamaba la tercera edad, los expertos me explicarán mejor, pero ahora ya se habla de más de una o varias etapas dentro, porque vivimos cada vez más y esto ha cambiado, también ha afectado a la medicina, a la vida social, a nivel psicológico, por eso tenemos una psicóloga, hoy un geriatra, un sociólogo especializado en temas de gerontología, porque el tema de la ancianidad es un tema también que tiene ciertos tabúes en nuestra sociedad, estamos convencidos. En primer lugar, ¿por qué? Porque nosotros nos preparan para ser jóvenes, nos preparan para ser adultos, para ser profesionales, pero ¿quién nos prepara para envejecer? ¿Cómo abordamos el envejecimiento? ¿Cómo abordamos nuestro propio envejecimiento? ¿Y cómo convivimos con el de los otros? Si cada vez más va a ir aumentando la población que tiene más de 60 años y que hoy incluso usamos un lenguaje que tiene que ver con una cultura, con una mentalidad, que tiene que ver con unos valores que están instalados en la sociedad. Pensemos, por ejemplo, si hoy nosotros decimos que lo que vale es lo que produce, cuando se mira a la persona anciana, se la mira como la menos productiva y por lo tanto hay una infravaloración del anciano. No siempre fue así, no en todas las culturas, pero ¿cómo miramos? ¿Desde dónde valoramos la vejez? Podríamos analizar mucho rato, pero no lo vamos a hacer ahora, las palabras que usamos para referirnos a la vejez o para esquivarla. Yo a veces digo un poco en broma cuando se dice hay que hablar ahora de envejecimiento activo, pero si se dice en un sentido podría ser algo bueno porque quiere decir que uno puede ser protagonista de su propio envejecimiento, pero también puede ser contradictorio si está viendo algo pasivo en una forma negativa. Como que si no hay acción, parecería que las cosas no valen, ¿no? Y uno podría hacer un análisis sobre el lenguaje y sobre cómo hoy se sufre. Les cuento que el mes próximo, no sé si saben, el 15 de junio, es el Día Mundial contra el maltrato a la vejez. Un maltrato invisible en nuestra sociedad. Un maltrato que a veces no es solo violencia física, es olvido, es abandono, es desprecio, a veces incluso naturalizado.
Y sospechamos que también muchas veces quien vive en esta cultura también se ve a sí mismo de esta manera. Después hablaremos con la psicóloga Rosana Valmeli, pero que tiene experiencia en la atención de adultos mayores. ¿Cómo se ven a sí mismos? ¿No será que no solo no valoramos nosotros al anciano, sino que tampoco se valora? ¿Y qué consecuencias puede tener esto en una sociedad que simplemente los va dejando de lado? Bueno, sobre estos temas vamos a ir conversando. Y para no alargar más en la introducción, quiero presentarles que está con nosotros, ya lo presentamos de nombre, el doctor Aldo Sgarabati. Él es médico, geriatra, egresado de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, es director del Sistema de Cuidados de CASMU y jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Policial. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y quisiera comenzar con usted por una cuestión que puede parecer a veces como un lugar común, pero del que sabemos poco los que no estamos metidos en el ámbito de la salud. Se habla de que cada vez más es necesario humanizar la medicina, pero que era digamos, menos humana. Esto está pasando, se está hablando de que hay una mayor humanización y sobre todo pensando concretamente en su especialidad, en los adultos mayores, en los ancianos. En concreto, ¿en qué consiste este giro y hacia dónde nos encaminamos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un tema muy interesante porque la realidad es que la medicina debe ser humanizada y nació así. La medicina necesariamente tiene un enfoque humanista, integral, y el problema es a qué la hemos llevado, a qué hemos llegado en esa medicina que se centra en curar gente. Esas personas que se enferman, que viven un proceso de vivir y que van a ir envejeciendo desde el momento en que son fecundados, son óvulos fecundados y empiezan a crecer, desde allí comienzan a envejecer y viven un proceso de envejecimiento durante toda su vida, pero parece que solo la recordamos a los 65 años, cuando nos dan el título de que llegamos a viejos. La medicina necesariamente tiene que tener un enfoque humanista, necesariamente precisa ver a ese ser humano integralmente. Si bien actualmente no es que se haya deshumanizado, creo, y esta es mi opinión personal, creo que se ha mecanizado, la medicina se ha mecanizado. Es una medicina que se centra en seguir algoritmos diagnósticos y terapéuticos que lo que buscan es curar enfermedades potencialmente curables que pueden llevar a la muerte, solucionar problemas de salud, pero se olvidan que no es solamente un cuerpo enfermo, y eso es lo que tiene una visión renga de lo que es la medicina. Eso nos da solamente un cuerpo enfermo que transitoriamente o permanentemente no funciona, pero detrás de eso hay algo más que un cuerpo mecánico enfermo. Y la medicina se ha enfocado a solucionar los problemas. Somos como, muchas veces parecemos un taller mecánico, donde tenemos un auto roto que tenemos que arreglarle alguna parte que no funciona. Pero ¿cuál es la energía que mueve a ese auto roto? Y eso es lo que debemos abordar y no podemos dejar de lado. Podemos tener un lindo chasis, pero un motor que no funciona y esa energía que no funciona y que no está dentro de ese auto que le permite funcionar, y si no la curamos, reparamos y la hacemos visible, solamente vamos a reparar ese cuerpo roto o envejecido. Y ahí viene una gran pregunta, y es ¿cómo abordamos, cómo logramos hacer una verdadera atención integral de ese adulto mayor o esa persona que llegó a los 65 años y que la expectativa de vida de los 65 años en nuestro país es de 20, 25 años más? Cuando nos dieron el título de viejos, realmente tenemos un cuarto de nuestra vida para seguir viviendo, y necesariamente tenemos que pensar a ese punto cómo llegamos y cómo queremos seguir viviendo. No se termina la edad, con la edad de 65 años no se termina la vida, nos queda mucho para vivir. Lo que empezamos a pensar en ese momento es cómo queremos vivir. No vamos a vivir más o menos que lo que nos toque vivir. Lo que sí tenemos que pensar es cuántos años voy a vivir con calidad de vida, y ese es el objetivo fundamental de la medicina. Lograr no solamente un envejecimiento activo, como tú decías, sino es un envejecimiento
que valga la pena vivir. Un envejecimiento sin discapacidad, sin necesidad de que alguien nos esté cuidando, sin necesidad de que alguien nos tenga que permitir hacer las cosas de todos los días con su ayuda. Tenemos que pensar en envejecer y en vivir con calidad de vida desde cuando podemos empezar a pensarlo, desde niños si es posible. Ahora, doctor, ¿y no hay una idea del deterioro como si valiera menos también la vida? Eso en la medicina, ¿cómo se vive? Eso de que, bueno, parecería incluso que uno podría comparar que alguien que tiene 40, 50, digamos que podría sentirse como más agraciado que alguien que de repente está en los 90, ¿no? Y eso puede tener un peso sobre la valoración de la vida. Sí, claro. Yo estoy cerca de los 50 y es mi mejor momento. Estoy cumpliendo lo que me puse como meta en la vida. Logré paso a paso llegar a mi mejor momento. Probablemente sea mi momento de más éxito. Trabajo mucho, tengo mucho trabajo. Soy exitoso, por suerte, entre comillas, en lo que me puse como objetivo, pero ese momento de auge y gloria en algún momento va a desaparecer. Y salimos de ese mecanismo de fama que el entorno nos exige y ese éxito personal que nos ponemos como meta, y viene el momento de encontrar otro logro y otro éxito. Sí, claro, esa idea de envejecimiento como algo decadente se ve desde hace 3000 años, ya los egipcios los describían, envejecer es malo en todos los aspectos, ya lo hablaban así. Entonces, esa percepción de la sociedad se mantiene. Envejecer no es algo bueno, porque creo que no entendimos lo bueno que es vivir. Nadie vive regalado en la vida, nadie vive ni un día más ni un día menos de lo que tiene que vivir. El tema es cómo lo vive, y eso es parte fundamental que tenemos que entender como sociedad. Es muy bueno llegar a viejos, es muy bueno que nuestra sociedad tenga una población de adultos mayores que sea muy alta. Dentro de poco vamos a tener más adultos mayores que menores de 15 años. Entonces, es un éxito de la sociedad, es un éxito de la salud, es un éxito de todo nuestro país y de las políticas sociales y sanitarias de nuestro país. Pero no lo vemos así, lo vemos como qué malo que tenemos muchos viejos en nuestro país que son una carga para el resto. Y eso es parte de lo que la sociedad tiene que entender. Necesitamos tener un concepto de la vejez como algo digno, algo bueno, como algo que nos aporta sabiduría, que nos aporta un engranaje de nuestra sociedad que tiene que ser el ejemplo. Nosotros tenemos que aprender el respeto a esa población, a esa gente que ya vivió y se rompió la cabeza muchas veces y que es capaz de transmitirnos valores, que es parte fundamental de una sociedad. Y para eso tenemos que trabajar. La medicina lo tiene que hacer y cada uno de nosotros lo tenemos que hacer desde nuestra visión. Y ahora una pregunta curiosa, ¿no? Pero que tiene que ver con su especialidad. Me ha pasado con gente de más de 80 años que le decís, vas a consultar con un geriatra y te dicen, eso es para viejos, ¿no? Entonces no llega nunca, ¿no? ¿A partir de cuándo hay que consultar? Eso es una cosa que decir, o es porque está esa idea de que eso es para después o para cuando ya uno está como casi pensando en qué edad. Bueno, esa es una buena pregunta. La Organización Mundial de la Salud determina mayor de 60 es un adulto mayor. En nuestro país lo tomamos como mayor de 65. ¿Qué pasa? La geriatría actualmente es como la psiquiatría hace unos años. Nadie estaba loco y nadie quería ir al psiquiatra. Y ahora nadie quiere ser viejo. Lo que no entiende, y ni siquiera los propios médicos entendemos, que el geriatra tiene una visión integral de ese ser humano y que necesita manejar herramientas que le den una mejor calidad de vida. Y que la medicina actual, el médico de medicina general únicamente tiene una formación de 4 horas en 7 años de carrera de lo que es la asistencia integral de un adulto mayor. Entonces, ¿cómo puede querer hacer a alguien una atención a un adulto mayor si ni siquiera sabe cómo empezar? Los adultos mayores no son jóvenes viejos. Son una población que requiere un modelo especial de atención. Es como el pediatra. ¿Quién lleva a un niño a un médico de jóvenes o adultos mayores? El pediatra, el niño va al pediatra. Tampoco todos los adultos mayores tienen que ir al geriatra, pero sí aquellos que aparentan estar bien y necesitan una atención, captar precozmente
el geriatra estaba visto como, bueno, cuando ya nadie puede hacer algo, llamen al geriatra que va a hacer menos. Ese concepto hay que cambiarlo. El geriatra tiene que captar para prevenir. Yo pensaba por esa cuestión más integral, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, muchas personas que conozco que están en manos de 8 especialistas con un montón de medicamentos y eso es como bastante complejo si no hay una mirada como de alguien que le guíe, ¿no? Y yo ahí empecé a ver y a valorar, porque yo también desconocía, es decir, bueno, una mirada que también ellos sentían como más humana, no por un elogio para la especialidad puntualmente, sino como algo que el que se sintieran que alguien los miraba en su globalidad. ¿Puede ir por ahí? Sí, es que el geriatra es como un director de orquesta. Tiene que saber cómo suenan todos los instrumentos, pero el sonido de la orquesta es uno solo. Cada instrumento suena por su parte, pero integran una música concreta. El geriatra tiene que ser capaz de integrar a todos los diferentes especialistas y tiene que ayudar a tomar decisiones, tiene que elegir. Si no, cada parte del cuerpo tendría que tener un especialista y esa es la medicina que muchas veces vemos. El geriatra no es el único que debe asistir a adultos mayores, pero sí tiene una visión específica que puede darle de cierta forma un abordaje mucho más específico y con un fin de prevenir. Ese es el objetivo, prevenir para no llegar a estar mal. Muchas gracias. Por favor. Bueno, después les contamos que vamos a tener un espacio al final con cada uno de ellos y ya le pedimos que vaya pensando al doctor, que queremos que nos cuenten un pequeño testimonio, una anécdota, algo que ilumine esta vivencia de la relación con la vejez en nuestra vida y especialmente con el tema de la salud, ¿no? Así que ya le dejamos un deber para la vuelta. Vamos ahora con el magíster Ricardo Alberti, él es sociólogo, máster en gerontología social, exdirector del Programa Nacional de Adulto Mayor del Ministerio de Salud Pública, y actualmente es sociólogo del Programa Nacional de Cuidados Paliativos del Ministerio de Salud Pública, hasta el 2020. Bueno, consultor, conferenciante, lo hemos tenido también, lo hemos escuchado en Radio Oriental, en sus columnas sobre estos temas, y ya con Ricardo vamos a ir por un lado con él como sociólogo, con esta mirada que conversábamos al principio, ¿no? En tu experiencia en todos estos años y en lo que ves, en lo que has trabajado más a nivel nacional, ¿cuáles son aquellos factores que ves que inciden más en la infravaloración que tenemos, ¿no? De tanto nosotros hacia el anciano y creo que en la autopercepción, ¿no? Exactamente, hay de todo tipo de infravaloración, cultural, social, hasta individual, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y hay como dos grandes campos en la infravaloración. Uno es un problema que tenemos todos los uruguayos y todo el mundo, que empezamos a definir las cosas univariablemente, como nos gusta decir al sociólogo, con una sola variable. Definimos a la gente con una sola característica. Los jóvenes y preocupados por sí mismos, ¿no? Los viejos, tal cosa. Los choferes de ómnibus, tal otra. Entonces empezamos a definir las cosas por una sola variable. Entonces nos empezamos a pelear, por ejemplo, por el concepto de ancianidad, por el concepto de vejez, nos peleamos entre todos diciendo, bueno, ¿qué es una cosa? El gran problema es que no tenemos una ancianidad, como no tenemos un joven, como no tenemos un chofer de ómnibus, como no tenemos un filósofo o un político. Tenemos una gran variedad. Eso nos cuesta horrible, saber que el anciano es el anciano que está quizás postrado con una demencia, pero también es el que hablábamos fuera de micrófonos hoy, 100 y pico de años con una cabeza impresionantemente ágil, más que nosotros que estamos aquí en la mesa. Entonces tenemos varias, primero empezar a ver la diversidad, que nos cuesta horrible, ¿no? Asociamos directamente a determinada característica, y en el caso de los adultos mayores asociamos al deterioro, a la chochera, ¿no? A la dependencia física, y ahí empezamos como a formar todo nuestro concepto, y no vemos la gran variedad. Aparte de la gran variedad que la tenemos a la vuelta de la esquina, porque cuando tú decías, bueno, que esa persona llegada decía que el geriatra era para viejos, nos pasa también en la cotidianidad a nosotros, ¿no? Continuamente, digo, empezamos a usar como el chiste cuando vemos alguna característica nuestra. Eso es lo primero, no tenemos la diversidad, empezamos a comprender la diversidad, que en realidad la diversidad lo que nos dice es que son personas igual que todos, ¿no? Que son diversos igual que todos, el joven, el viejo, ¿no? El filósofo, el político, son igual, hay una gran diversidad, eso nos abre muchísimo. Y segundo, el tema del proyecto de vida, que también lo hablábamos fuera de micrófonos hoy, ¿no? Cómo tenemos una dificultad para incorporar la vejez en el proyecto de vida.
Hay una pregunta que a mí me gustaba mucho antes, ¿no? que la hacían cuando nosotros éramos chicos: ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Te agarraban del cachete, una conocida de tu familia te decía: ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Entonces decíamos cosas. Creo que ninguno de nosotros terminó siendo lo que había dicho, ¿no? Capaz que Aldo sí terminó. Ya pensaba ser geriatra cuando era chiquito. Hoy nos tenemos que hacer esa pregunta continuamente: ¿qué vamos a hacer cuando seas grande? Y un poco más en broma y en serio, hoy capaz que esta pregunta se la podemos hacer a alguien de 30 años, porque se ha proyectado tanto las tomas de decisiones y el volver a empezar, que también es un fenómeno esto de volver a iniciar, que a veces capaz que una persona que hoy tiene 25 o 30 años está recién reformulando su vida. Cosa que en nuestras generaciones era diferente, hasta en el sistema educativo. Nosotros en cuarto año ya tenías que elegir humanístico, científico, biológico, ya tenías que ir como proyectándote para... Hoy ese peso salió que vos podés de cualquier forma reformular. Pero en este proyecto de vida tendremos que preguntarnos continuamente qué vas a hacer cuando seas grande. Pero sea grande, estamos hablando de vejez. No hemos incorporado. Hace mucho se hizo una investigación que era más... coloquial que otra cosa, donde se le preguntaba a la gente qué va a ser el año que viene, y cuando sea viejo, cuando sea adulto mayor, y casi el 100% quedaba como en Orsay, no sabía ni qué responder, porque no incorporamos el tema de la vejez en nuestro proyecto de vida. Segundo tema, ya lo decía Aldo, la vejez es un proceso que, como bien decía Aldo, empieza desde la niñez, y no por aceptar el niño al adulto mayor, porque ya lo acepta en la figura del abuelo. Miren que estos problemas de aceptación los tenemos las personas maduras, o como decimos los sociólogos, la generación reinante, que somos nosotros. Cuando decimos los jóvenes, capaz que los jóvenes tienen más aceptación del proceso de envejecimiento por la imagen afectiva del abuelo, igual que los niños. Pero debemos incorporar el tema, y nos debemos incorporar de una forma que es hasta sabia, ¿no? Que cada etapa de la vida, desde la niñez, la juventud, la adolescencia antes, la madurez y todo, nos va preparando para la vejez, naturalmente nos va preparando para la vejez. Prepararse para ser viejo no significa, o para ser adulto mayor, si quieren utilizar un término más técnico, no significa pensar qué voy a hacer cuando me duele la cadera, o si me fracturo, qué voy a hacer cuando esté solo, sino es vivir plenamente cada una de las etapas de la vida, ¿no? Porque en realidad, y esto no es un eslogan, la vejez termina siendo una conjunción de todos los aprendizajes a lo largo de la vida, hasta de la dependencia, ¿no? Hasta de la forma como vamos viendo, la forma como vamos superando las cosas como adolescentes, como jóvenes, como adultos. Por eso te digo que hay dos cosas. Uno es el gran estigma, ¿no? Que viene con el sello ese que viene, y segundo es que estamos viendo que no incorporamos en nuestro proyecto, no nos preparamos para ser viejos. Ojo que prepararnos para ser viejos no significa pensar, te digo, en las patologías, pensar en qué vamos a hacer con nuestro tiempo libre. Yo trabajo, por otro lado, por el tema de preparación para la jubilación. La gente se jubila y en el momento se pregunta: ¿y qué hago después? ¿No? Espera a que le den el trámite o le entreguen el reloj a los bancarios o la medalla a los otros para pensar qué voy a hacer de acá para adelante. Y estamos hablando que eso es un proceso, estamos hablando de tercera y cuarta edad. A veces hay gente que se jubila con un promedio de edades por venir grandísimo. Ahora, esto que decís tiene que ver con la pregunta por el sentido de la vida, sí, ¿no? Que en general es como que ahí te la tenés que volver a hacer, o tenés que, en tu experiencia, que como rehacerla, porque de alguna manera también lo que le da sentido a la vida es lo que le da valor. Y en nuestra sociedad valoramos ciertas cosas que en la vejez se pierden. Entonces, ¿qué sentido, yo he escuchado a mucha gente, qué sentido tiene vivir, por ejemplo, dependiente de otros, ¿no? El tema de la dependencia como algo a lo que se le teme o algo negativo. Cuando, perdón, te hago un paréntesis ahí, me parece que... Es una pregunta de examen esta. Sí, siempre somos dependientes, ¿no? Pero hay una cuestión ahí con la relación entre sentido de la vida y valor de la vida, ¿no? ¿O no? Sí. El gran problema del sentido de la vida en las sociedades como las nuestras, que es una sociedad que es activista, es el sentido del trabajo, ¿no? Y acá tenemos una diferencia de género importante entre el hombre y la mujer. El hombre es lo que hace. Cuando deja de hacer lo que hace, deja de hacer lo que es. ¿Entendés? Ese es el gran problema. Que nos cuesta. Si llegás en toda tu carrera a ser un gerente, te jubilás siendo un gerente, en tu cabeza sos gerente. Mientras que la mujer tiene como más patas en la realidad.
a la mujer, si termina su ámbito laboral o finaliza eso, no, sigue siendo madre, sigue siendo esposa, sigue siendo abuela sin ningún problema. Uno de los grandes problemas es esto, digo, que es lo que hace, sentido de vida por ese lado. Y otra cosa es que el sentido de vida, a veces tenemos, y eso me ayuda a vos, que vos sos el filósofo del grupo, es una continua reformulación, no hay un sentido de vida, no es una iluminación que yo a los 22 años me dije, mi sentido de vida es este. Hay gente que tiene esa virtud o esa bendición de que se da cuenta, el sentido de vida como que se va reformulando. Primera parte de la pregunta. Después la dependencia. Si yo preguntara al aire, ¿no?, si la mayoría de los adultos mayores están en residencias o hogares, casi siempre, y ese truco que hago siempre en los talleres, que siempre la gente dice sí, la mayor parte de los mayores de 65 años o 75, 80 están en los hogares. Y tenemos un 3, 3,5, algunos lugares un 5, el 97% o el 95% están fuera de los hogares. Y pensamos que todos estaban ahí. Y después, esto me puede ayudar Aldo, ¿no? Si bien nosotros no tenemos el porcentaje de dependientes actuales hoy en día en Uruguay, si nos manejamos por estándares internacionales, tendremos de dependientes severos, mayores de 75, tendremos un 10%, un 12%. ¿Y el resto, el 80 y pico? ¿El 79%? Y ahí nos damos cuenta, la prueba, ¿no?, que en realidad tenemos casi todos nuestros adultos mayores que pensamos que están deteriorados, ¿no?, en residencias, están fuera, ¿no?, y a su vez están más o menos bien. Y acá viene la prueba, ¿no?, que viene la prueba, como la prueba del 9. Hasta son activos económicamente, y entonces somos muy injustos. Muchos de nuestros adultos mayores, cuando hicimos en la Universidad Católica un estudio de cuando se aumentaba la jubilación, veíamos dónde salía, era como un chorrito de agua, ¿no? Cuando vos abrías la canilla, verías dónde salía. Decían, bueno, si nosotros aumentamos las jubilaciones, debe aumentar el medicamento, el consumo de medicamentos. No. Debe aumentar el consumo de alimentación de los adultos mayores. No. Terminaba aumentando en la alimentación y en la formación de los niños más chicos. Y ahí nos hacemos la pregunta. Mucho del ingreso de los adultos mayores que decimos que son pasivos, que no aportan a la sociedad, ¿están ayudándonos a mantener las familias jóvenes? ¿Están cuidando a su coetáneo? ¿Están cuidando a sus nietos? ¿Están hasta trabajando y apoyando en cantidad de cosas? Entonces, tenemos la imagen del pasivo, del que y a su vez es una fuerza social que nos está estabilizando de alguna forma. O sea que también esto tiene que ver con una construcción sí, que vamos haciendo, ¿no? Personal y colectiva. Me preocupan las dos, ¿no? Porque esto que decía que vas a hacer consagrante es una construcción personal. Claro. Bueno, vamos ahora, y luego volvemos con Ricardo. No sé si está ahí disponible ya en el Zoom, que tenemos a distancia, a la psicóloga Rosana Valmeli. Bueno, les cuento, Rosana, ya algunos la conocen, ella es licenciada en psicología, está terminando su maestría en psicogerontología, hace años que se dedica especialmente al mundo del adulto mayor, organizando talleres, seminarios, bueno, hemos compartido alguna actividad. Es fundadora y directora de la ONG Otoño, y bueno, hoy la tenemos con nosotros, también columnista en varios medios de comunicación sobre estos temas, que siempre busca sensibilizar, y en junio la vemos en las redes siempre con el hashtag Valoralos, ¿no? Insistiendo y trabajando tanto. Gracias, Rosana, por estar hoy con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, voy a arrancar radicalmente contigo porque conozco tu trabajo y los temas que venís trabajando. De hecho, en nuestro programa Prudencia estuviste hablando de esto. Una de las cosas que nos pasa en el Grupo Prudencia cuando posteamos algo sobre eutanasia en las redes sociales, mucha gente que no conoce del tema y que es un tema súper complejo, lo primero que dicen es, yo no quiero ser una carga para los demás, yo no quiero ser un peso para otros, yo antes que quedar dependiente prefiero morir, ¿no? Yo cuando veo esos mensajes digo, qué peligro sería tener una ley de eutanasia en Uruguay con este tipo de mentalidad, ¿no? O sea, porque primero que no se entiende mucho de qué va la cosa, pero además también vemos que no es un tema de la percepción sobre los demás, es un tema de la autopercepción. Entonces yo te pregunto, en tu experiencia como psicóloga, ¿cómo se ven a sí mismos? Por lo menos genéricamente, para arrancar por ahí. Bueno, en realidad tomo un poco de lo que venían hablando tanto el doctor como el sociólogo.
Me parece primero importante que celebro que podamos primero entender el envejecimiento como un proceso y no tanto por etapas, tan preocupados por la vejez, por la juventud, sino entenderlo desde el proceso, desde la teoría del curso de la vida, y también que estamos entendiendo cada vez más que para entender justamente el proceso de envejecimiento no hay límites entre las distintas disciplinas, sino que al contrario, tenemos que unirnos y trabajar de manera interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque como la vejez, justamente el proceso de envejecimiento, es algo complejo, no podemos decir ni que todos se van a vivir como una carga, ni que todos van a vivir la vejez como una crisis, ni que todos la van a vivir de manera espectacular. Entonces, es importante poder analizar desde lo subjetivo y también entender que todas las personas estamos en un momento histórico particular y en un contexto social. ¿A qué me refiero con esto? Que no podemos comparar, por ejemplo, a alguien que nació el siglo pasado con una persona de 65 años ahora, y no es lo mismo alguien de 65, de 80 que de 90. Pero como sociedad, muchas veces, lo que transmitimos al asociar a la vejez siempre con la enfermedad, con el deterioro, con un lugar al cual yo no quiero ir, con que la vejez es algo y el ser viejo es algo que le ocurre a otros, no soy yo más adelante en el tiempo, si la vida me lo permite. Entonces, de alguna forma, a muchas personas le estamos enseñando, le estamos transmitiendo que justamente se pueden volver una carga. Pueden autopercibirse de esa manera. Por eso yo siempre, cuando tengo tanto a nivel particular como en talleres también, de poder trabajar el autocuestionamiento y también poder cuestionar esos valores sociales y familiares que están tan arraigados en nuestra sociedad. Porque le damos un lugar a la vejez justamente que nadie quiere ir, porque es todo horrible, ¿no? Uno mira, por ejemplo, las publicidades, todo lo que nos muestran vinculado a la vejez. El otro día estaba mirando un programa y es una señora sentada tejiendo. Y hoy en día es tan diverso que hay señoras mayores sentadas tejiendo y hay otras que están haciendo salto en una plaza de deportes. Y están bien las dos maneras. No hay una que esté bien ni otra que esté mal, sino que las formas de envejecer son diferentes y son únicas, porque también hay algo muy particular, que a medida que vamos creciendo, que vamos madurando, nos vamos diferenciando cada vez más. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces, por eso, en la vejez, llegado el envejecimiento, realmente nos vamos pareciendo cada vez menos. Entonces, el abordaje justamente se necesita abordar desde lo interdisciplinario, desde otras miradas, de la mirada médica, sociológica, tengo que tener un arquitecto, un abogado, o sea, poder nutrirme de todas las profesiones. Yo en Uruguay, cuando se habla, por ejemplo, de la dificultad del trabajo, digo, ¿cómo no estamos pensando también de todas las posibilidades que habría de trabajo si abrimos la puerta a lo que es, a todo lo que tenemos que atender vinculado a la vejez, que en un país que está envejecido, que como decía el doctor Sgarabati, es una muy buena noticia, pero tenemos que tener, evidentemente, tanto políticas públicas como también nosotros desde lo individual poder trabajar, y los profesionales que estamos especializados en la temática, involucrar a otros profesionales para poder educar, porque a envejecer se aprende, ¿sí? Que alguien hoy mencionaba, tú creo que al comienzo, nadie nos enseña, nos ayudan en la adolescencia a elegir una carrera, pero después nadie nos enseña a este proceso de envejecimiento que, como decían, empieza desde el día que nacemos. Y como proceso lo tenemos que ir trabajando de edades tempranas, para que justamente, como decía Alberti, en el momento de la jubilación, que yo también trabajo en lo que son talleres de preparación para la jubilación, podamos haber ya tenido esta capacidad anticipatoria, haber podido anticiparnos a lo que va a venir, que es justamente lo que no estamos pudiendo hacer, tener esa capacidad de anticipación, que la vejez no nos sorprenda, que no nos lleguen las cosas y no sabramos qué hacer. Y también otra cosa que me parece importante, el no estar tan pendientes de medir la vejez en cuanto a lo normal o patológico. Porque acá, ¿qué pasa? Podemos caer en que hay personas que tienen muchas enfermedades
el doctor lo debe saber muy bien, muchas enfermedades a nivel físico, pero sin embargo no podemos hablar de que está atravesando un envejecimiento patológico, porque si esa persona tiene capacidad de resiliencia, puede superarse a pesar de, tiene una vejez, un envejecimiento saludable. Sin embargo, me he encontrado con muchas pacientes que no tienen problemas físicos, no tienen demencia y sin embargo no tienen poca capacidad de flexibilidad, o sea, no se anticiparon a esos cambios, no saben enfrentar esos cambios y están atravesando un envejecimiento patológico. Entonces, lo patológico, lo normal, lo saludable, es algo que tenemos que verlo desde la integralidad, como seres biopsicosociales y espirituales también, y la espiritualidad como una dimensión más del ser humano, no unido a una religión, sino algo que nos permite trascender, y como decía el sociólogo Alberti, poder encontrar un sentido a nuestra vida. Rosana, así que por ahí un poquito. Sí, muchas gracias, y aprovecho para hacerte otra pequeña pregunta en base a esto, ¿no? Hay un filósofo que a mí me gusta mucho, McIntyre, tiene un libro que se llama Animales racionales y dependientes, y habla sobre la dependencia, ¿no? Algo que yo comenté recién con Ricardo, y habla de que la dependencia, en realidad hemos creado la ilusión de la autonomía, de que en realidad somos autónomos, cuando en realidad venimos a este mundo y nos vamos de él siempre dependiendo de otros, que somos naturalmente dependientes y que la dependencia es algo propio de la condición humana, y que poder ver la dependencia como algo positivo, que nos hace más humanos, al que es cuidado, pero también el cuidador, ¿no? Lo humaniza, porque le devuelve eso que es propio solo del ser humano, que es esa dependencia, pero que hoy la vemos como algo negativo, porque parecería que humilla el orgullo de la autonomía. Y esta experiencia de la dependencia, tomo algo que decías recién, y no es solo como yo me miro al espejo, es que yo me veo por cómo otros me miran. Entonces también, ¿cómo impacta en la persona cuando vive una situación de dependencia física o en otros ámbitos, cómo impacta en su autoestima el modo en que los otros le transmiten la valoración de su vida, ¿no? Porque que alguien diga mi vida no vale es una percepción subjetiva. Ahora, ¿una vida vale más o menos porque uno diga que vale menos? Ese creo que es un drama, por lo menos con el que yo me he encontrado. No sé qué pensás de esto. Sin duda. ¿Qué pasa? Cuando una persona está en una situación de dependencia, evidentemente está mucho más vulnerable. Entonces, frente a esa vulnerabilidad, a nivel psíquico, a nivel emocional, a nivel físico, o sea que le está tocando todo, ¿no? Todo su entramado, porque somos una unidad. Evidentemente, si esa persona, su familia, la hace sentir, o la sociedad la hace sentir que es una carga, por eso digo que es importante aprender a envejecer y por otro lado también educar a cómo tratar a las personas mayores. No sé, si se va a subir a un ómnibus y ya arranca y porque tiene una dificultad, se va a sentir mal, o sea, no, su autoestima se va a ver totalmente descendida. Porque creo que tenemos que crear y generar una sociedad para todas las edades y para las dificultades que pueda traer el paso del tiempo. Sin duda que a medida que pasa el tiempo vamos teniendo pérdidas y también vamos teniendo ganancias. En nosotros está poder tener la habilidad, pero para eso tenemos que aprender de nuevo a poder compensar esas pérdidas con ganancias. Y si estamos en una situación de dependencia, cualquiera sea, también educar a la familia para no hacer sentir mal a esa persona, pero sobre todo enseñándole a que esa persona también va a llegar a ser viejo, porque creo que esto es el punto. A todos, si la vida nos permite, vamos a llegar a ser viejos. Como le decía al comienzo, la vejez no es algo que le ocurre a otros, es algo que nos va a ocurrir a todos, los que podamos vivir y tengamos la gracia de vivir. Entonces, creo que pasa un poco por ahí, porque estamos también en un momento donde exaltamos la juventud, donde vemos que el éxito solamente está en las personas jóvenes, y esto no es así. Hay personas mayores que han sido muy exitosas, de hecho, hay personas que hayan descubierto cosas ya siendo mayores, pero de alguna manera tenemos como muy exacerbada la juventud y queremos permanecer siempre eternamente jóvenes, y este es un mensaje que también deberíamos cambiar, pero para esto tenemos que mostrar, primero romper muchos prejuicios asociados y estereotipos asociados a la vejez, ¿no? Y empezar a cambiar el modelo, cómo yo muestro a la persona mayor. Pero por eso digo de distintos ámbitos, ¿no?
Me parece que un poco va por ahí. Y también creo que tomemos todos conciencia esto de que la vejez no es algo que le va a ocurrir al otro. Porque creo que el otro también, cuando se genera maltrato, es un maltrato hacia lo que yo no quiero ser. Hay un rechazo anticipado de lo que yo me estoy viendo y el otro me está devolviendo en ese espejo que no me quiero mirar. Tremendo esto último que dijiste y tan claro, Rosana. Muchas gracias. No te vayas, que vamos a volver ahora. Quiero retomar algo y ya pasar a aprovechar el tiempo para compartir alguna anécdota, alguna experiencia que a veces calan mucho, con mucha más claridad, ¿no? Y más hondura, porque tocan nuestra vida y sin duda que ustedes tienen mucho para compartir. Pero antes de esto, o introduciendo este momento, quisiera recordar que hay una cuestión que contó creo que fue la doctora Adriana de la Valle, fue acá en uno de los encuentros. Ella decía que en un caso de cuidados paliativos de una señora que enviudó, obviamente, porque estaba en cuidados paliativos su esposo, y ella contó que los últimos años, o sea, los años de los tratamientos finales, ¿no? Al final de la vida, fueron los mejores años de su vida como pareja, ¿no? Fue tremendo, porque a veces uno tiende a pensar como, bueno, ya que estás ahí en las últimas, ¿no? Es como que parecería que vale menos, ¿no? Y como el valor de la vida no tiene que ver con la cantidad, ¿no? Sino con lo que eso importa. Una diferencia que tenían los griegos, ¿no? En dos palabras para usar el tiempo, el cronos y el kairos, ¿no? El kairos no era el tiempo cronológico, el del reloj, sino ese momento vivencial, oportuno, único, que en tantas personas se da incluso en horas antes de la muerte y que son de una intensidad a nivel humano y tan profundo que a veces no los hacemos visibles y les tenemos un poco de temor y están ahí como un tabú, ¿no? Pero bueno, sin ir a esto, yo quería retomarlo porque me parecía importante comenzar con el doctor Garabati a que compartieran libremente alguna anécdota, alguna experiencia que nos iluminara esta cuestión de la cultura de la vejez y del sentido de la vida. Sí, me parece, hay muchos ejemplos. Quería antes decir una cosa que es fundamental y eso lo vemos en las poblaciones de centenarios, que hay zonas azules o zonas específicas donde las personas viven más de 100 años en su mayoría y una de las cosas fundamentales es tener un sentido para despertarse al otro día. Eso es algo fundamental, el tener un por qué seguir viviendo. Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta porque si lo perdemos, ¿para qué vivimos? Entonces es algo que no solamente es personal, sino que es algo que se comparte con la sociedad donde se vive. Entonces, ¿cuál es nuestro rol en la sociedad y para qué nos despertamos mañana? Es algo que debemos pensar cada día y agradecer el día que nos toca vivir. Quería contarles una anécdota que me tocó vivir hace una semana y tuve que atender a una persona de 91 años con múltiples enfermedades, muchas cosas, muchos problemas de salud, una demencia de muchos años de evolución y que vive con su esposa de 15 años menos, que es la cuidadora principal de esa persona con dependencia. Me tocó ir a verlo porque estaba muy mal y se estaba sintiendo no solamente mal, sino que parecía que tenía convulsiones y parecía que se estaba muriendo. Y se estaba muriendo. A pesar de eso, se decidió con su familia hacer los cuidados en su casa, hacer unos tratamientos mínimos, bajarle la temperatura, que no le faltara oxígeno, acompañarlo. Y esa persona el otro día estaba sentada en un sillón, bien, se mejoró, solamente lo único que se hizo fue un tratamiento para mejorarlo, los síntomas, acompañarlo, y bueno, esa persona era mi padre, y al otro día lo único que dijo es, sono ancora vivo, todavía sigo vivo. A pesar de todo lo que tenía, y esto es un gran concepto que los médicos tenemos que tener, es ¿hasta dónde vamos a definir que una persona se está muriendo o está viviendo? Porque los adultos mayores nos pueden dar esas sorpresas y al otro día pueden estar tan bien y decirnos, sigo todavía vivo, aún con su deterioro de memoria. Entonces es algo que hay que pensarlo y hay que ser muy cuidadosos al momento de tomar decisiones. Muchas gracias. Con esto ya cerramos.
Ricardo. Bueno, anécdotas teníamos varias, pero me gustaría primero una pregunta. Para los que están mirando, para nosotros, ¿cómo va a ser mi vejez? O sea, si tuviéramos la capacidad de mirar al futuro, ¿cómo va a ser mi vejez? Esa es la pregunta que todos buscamos, ¿no? Tratamos. Y tiene una respuesta. Dime cómo vives y te diré cómo vas a envejecer. Y eso lo está probando la ciencia. Dime cómo estás viviendo y cómo vas a envejecer. Tiene hasta algo que ver con las zonas azules que tanto se están investigando, que son, como decía Aldo, los lugares que tienen mayor cantidad de gente de mucha edad, ¿no? Y primero se empezó a hablar por la alimentación, decían en Rusia el yogur, ¿no? En otro lado tal tipo de pescado y el otro tal tipo de verdura, y ahí salíamos todos corriendo a buscar el yogur, la verdura y todas esas cosas para dar. Hoy en día la ciencia sigue hablando que las únicas variables que se mantienen son la forma de vivir, como decía, el sentido de vida, el por qué levantarse cada día, ¿no? El sentido del humor, la concepción del otro, ¿no? De tener, más allá de mis problemas de salud, tener concepción del otro. Los vínculos, los moais, como dicen en Japón, los moais son pequeños grupos que acompañan a la persona durante toda su vida, son amigos de toda la vida. Y la cultura japonesa lo tiene, amigos de toda la vida. Que vos decís, bueno, sí, pues, se juntan todos los días para conversar sobre las cosas que hicieron en el día, lo mismo que harían los jubilados acá, en la esquina, en un bar, que hicieron las cosas, su historia y bueno, a veces se ayudan en alguna cosa. O sea, ¿cómo las variables, no por desmerecer el tema de la biología ni la medicina, pero ojo que las variables de vivencia, las variables que tenemos nosotros en nuestro poder son las que están marcando un mayor nivel de envejecimiento. Y un paréntesis pequeño, más allá de las anécdotas, siempre me llamó mucho y me pegó mucho, por decirlo de alguna forma un poco técnica, el tema de la muerte. Si yo aprendí algo de la muerte de los adultos mayores después de 30 años de trabajar con ellos, es que no le tienen miedo a la muerte cuando llega el momento de la muerte. Sus preocupaciones mayores son qué va a pasar con los que están vivos, cómo están sufriendo los que están vivos este momento, o sea, tienen, y no es la imagen nuestra de los que estamos vivos y los más jóvenes, es que el tema de la muerte les va a preocupar. Desaparece el tema de la muerte. Si tienen una vida gratificante, si tienen vínculos gratificantes y tienen amor en el entorno. O sea que esa es una preocupación de nosotros. Pero las preocupaciones a veces que le transmitimos a ellos es qué mal le estoy pasando yo, su proceso, ¿no? de abandonarnos. Pues eso es capaz que nos saca por un lado un peso arriba, pero también nos da una responsabilidad. Más que vivir la muerte, vivir la vida de alguna forma, aunque parezca contradictorio en esto. Qué bueno, Ricardo Armando nos dio unos tips para el envejecimiento muy buenos. Importancia, sentido de la vida, vínculos, sí, pero muy importante. No voy ahora a dar lata, pero me hizo acordar al libro de Viktor Frankl, a sus obras, yo me leí varias, pero la del hombre en busca de sentido, ¿no? Que él contaba cómo en los campos nazis, cuando los nazis creaban todo para que te quisieras morir cada día, que te arrojaras a la cerca eléctrica, había gente que físicamente vos sabías, él como médico decía, este tipo se va a morir ya, y la gente que sobrevivía era la que mantenía viva una esperanza en algo. La que tenía una razón para vivir eran los que se mantenían vivos. Puedo mantener, ya que estamos con las anécdotas, empecé trabajando en este tema en el Piñero del Campo, ¿no? Conocemos todo el Piñero del Campo, en la época que había 500 y pico de residentes y eso. Y eso de Viktor Frankl, yo no lo conocía en ese momento, pero vi la experiencia, a veces lamentable. Cada tanto se hacían, que la palabra era requisa, pero es espantoso porque se asocia a lo carcelario. Es cuando pasa la gente y revisa, ¿no? El personal revisa los muebles de los adultos mayores, entonces encontrás frutas de hace 3 meses, un sanguchito de hace no sé cuánto, como eso que van, como en esas instituciones van guardando. Y a veces las prendas que tenían esas cosas en el bolsillo quedaban deterioradas. Y el Piñero del Campo en ese momento tenía mucha ropa, le abundaba la ropa, porque todo el mundo donaba ropa. Fallecía alguien y donaba ropa. Entonces se le tiraba esa ropa y se le daba algo nuevo, ¿no? O de mejor estado. A una de las personas se le tiró un saco que tenía una foto familiar. Estamos hablando de 1800, 1900 y muy poquito, la foto familiar. Esa persona hasta ese día estaba completamente bien. Fue el accidente, quemaron la foto y esa persona empezó un deterioro rapidísimo, ¿no? Ese es un poco lo que te decía el sentido de vida. Una foto era el sentido de su vida, ¿no? Era el vínculo familiar. Por eso a veces los detalles, la moraleja no es la foto, sino los detalles a veces son los que nos están salvando la vida, los que a veces nos dan sentido de vida, sobre todo a las personas mayores.
Vamos a tener que hacer otro específico sobre el sentido de la vida. Rosana, contigo. Bueno, estaba escuchándolos atenta por lo que hablaban de las zonas azules, porque hace unos meses entrevisté a uno de los que investigaba en Nicoya las zonas azules, y justamente yo, una de las preguntas que le hacía era qué cosas particulares los hacían vivir más, porque ellos, claro, están investigando por qué viven tanto tiempo, son centenarios. Y si bien había cuestiones en la alimentación, por lo menos en esa zona, lo que ellos rescataban justamente es lo que estaban diciendo ahora. Primero, el tema de tener un sentido de la vida, la espiritualidad, todos trabajaban su espiritualidad de distintas maneras, y lo otro, la contención familiar. Nunca estaban solos, cosa que nosotros vemos en Uruguay, que lamentablemente, y en muchos países del mundo, la soledad mata. Realmente, o sea, la soledad hace mucho daño, mucho mal, y esta pandemia lo ha dejado más que en evidencia, como muchas personas han empeorado su situación de salud debido a la soledad, al alejamiento, a la distancia. Bueno, como anécdota, tengo una que hace poquito la compartí en las redes con el permiso de la familia, obviamente, de una paciente también de 91 años, Antonia, que cuando me llaman, me llamó particularmente la atención quienes me estaban consultando, porque era su nieta, que no es común, por lo general son los hijos. Lo que había detrás de ello era que, bueno, la abuela estaba al cuidado de sus nietos, 3 nietos, una era como la que llevaba un poco la voz cantante, tenía un poco más, estaba un poco más entera porque había perdido a su madre hacía 3 meses, y su abuela, a partir de la pérdida de su hija, de su única hija, cayó en una depresión muy profunda, en la cual, si bien tenía temas a nivel físico, había cierto deterioro, era muy, muy poquito, pero esto la aceleró tremendamente. Tuvimos varios encuentros que yo no es que vaya a las casas, por lo general no hago domicilios, pero en este caso particular lo ameritaba. Y realmente me encontré con una persona que necesitaba sanar, ¿sí? O sea, desde lo médico muchas veces ellos lo que me transmitían es que iba al médico, la iba a ver y le decía, bueno, dale esta pastilla, dale esta otra pastilla, y se iba. Y ellos sentían como que la abuela necesitaba más, estaba necesitando algo que ellos no podían ayudarla porque estaban transitando el duelo de su madre, y sentían que la abuela tenía que poder tener con quién hablar. Y me encontré con una persona muy triste, con una tristeza profunda, porque la pérdida de un hijo debe ser de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano, y a esa edad y en ese momento, y sintiéndose mal también desde lo físico. Pasó el tiempo que tuvimos unos encuentros, ya estuve internada, después volvimos a vernos, y ahora es una persona que antes no se reía y ahora se ríe, volvió a vivir, porque pudo sanar muchas culpas que tenía con respecto a su hija. Entonces, qué importante a veces también, cuando a mí a veces me dicen, ay, pero yo ya soy muy viejo para ir al psicólogo, nunca. Hasta el último día de nuestra vida tenemos cosas para sanar, para compartir, tenemos cosas para poder mejorar de nosotros mismos y, como ustedes decían, para tener un sentido de nuestra vida. El sentido de la vida de ella se convirtió en sus nietos, el poder estar bien y estar feliz para que ellos la vean bien, y también el empezar a compartir. Ella ahora sale con silla de ruedas porque ya usaba esa silla, pero sale, que no quería salir, come, que no quería comer, no tomaba agua. Era una persona que la tuvieron que internar en un estado realmente bastante crítico, que yo estaba ahí justamente cuando fue la internación, que los nietos estaban como sobrepasados. Yo le dije que internarla porque está deshidratada, la tiene que ver un médico. Pero qué importante el que pueda hablar. Cuando una persona habla y cuando escuchamos lo que el viejo desea, el deseo, cuando circula la palabra, es sanador. Y esto también uno lo puede probar desde la experiencia, desde lo clínico, y es maravilloso y muy gratificante realmente. O sea, encontramos gratificación también en trabajar con personas mayores, al contrario de lo que se puede llegar a creer. Bueno, precioso lo que han compartido Rosana, Aldo y Ricardo.
que de alguna forma nos confirma la estrategia que nosotros como Prudencia decidimos cuando nos enfrentamos a determinados proyectos legislativos que querían anticipar la muerte. Y dijimos, nosotros no vamos a ir en contra esa posibilidad legal sin antes no demostrar por qué creemos y ayudar a otros a encontrarle el sentido a vivir y no a morir anticipadamente. Y creo que esta estrategia, que sin duda nosotros además estamos convencidos de que es la única, ¿no? En los países que se discute, bueno, legalicemos la muerte anticipada, se plantea enseguida en la superficie esa confrontación, sí a la legalización de la eutanasia o no, y bueno, lo verdaderamente importante no se debate, no se discute, no se reflexiona, ¿no? Que indudablemente en esta vida tan loca, ¿no? Tan rápida, tan acelerada, y que la pandemia nos dio vuelta. Con todo lo horrible de la pandemia, esto ha sido realmente esta posibilidad de que tengamos tiempo y necesidad de pensar y reflexionar, ha sido sin duda a todos los niveles, con toda, por supuesto, los daños, ¿no? que esta exigencia y esta situación forzosa, ¿no? Pero hemos vuelto a reflexionar. Nosotros creo que lo hubiéramos hecho, Miguel y todo el equipo de Prudencia, más allá de la pandemia. Estábamos convencidos de hace mucho tiempo de la necesidad de empezar a buscar los espacios que en las sociedades modernas no existen. Existen muy poquitos, ¿no? La dimensión espiritual, decía Rosana, la dimensión espiritual se la había dejado en el último sótano, ¿no? Y bueno, si ustedes dicen, yo no había escuchado esto de las zonas azules, ¿no? Si ustedes dicen, y tiene toda la lógica, y estoy seguro que de las cosas que en estas investigaciones va a afirmarse cada vez más, la dimensión espiritual, esa preciosa experiencia, Aldo, tuya con tu padre, bueno, estoy vivo, ¿no? Y me doy cuenta que estoy vivo, y una razón, de alguna forma, tenía una razón para vivir, ¿no? Para tener un día más. Y por ahí va, ¿no? Y nosotros, realmente yo quedo realmente feliz con este encuentro, que sabemos que en el mundo de hoy también en la comunicación, algunos lo ven ahora, nos acompañaron y les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado simultáneamente, digamos, pero otras muchos y la mayoría después los van viendo y nos van pidiendo los videos, nos enloquecen después a Miguel y a mí pidiéndonos el video, que por supuesto está en los canales que ahora Miguel nos va a contar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de verdad a los tres por el tiempo y por la riqueza de lo que compartieron, que bueno, deja con ganas de más todavía, ¿no? Pero bueno, ya podremos inventar nuevas oportunidades, pero bueno, un gran gracias también a Rosana. Bueno, y quiero decirles a todos los que nos están viendo y escuchando, y que, bueno, como siempre saben, podrán volver a ver este video en nuestras redes sociales de Prudencia Uruguay, en Prudencia UI en Twitter, Prudencia UI en Instagram, y la página de Facebook Prudencia Uruguay, donde subimos todos nuestros contenidos y donde también pueden comunicarse con nosotros por consultas, pedirnos información, material. De hecho, todo este material que se viene generando está disponible en nuestro canal de YouTube, que también pueden buscar, Prudencia Uruguay, por donde se está transmitiendo este evento. Quedan todos ahí guardados para que ustedes los puedan ver, compartir con sus conocidos, con amigos. Y también después hacemos extractos de pequeñas partes de estos encuentros que vamos también divulgando en las redes. Así que bueno, les agradecemos la compañía de siempre. También les agradecemos que ustedes nos impulsan a seguir generando estas instancias donde podemos reflexionar sobre temas que tienen que ver con la dignidad humana, con la libertad, con el amor a la vida, a los que nos rodean, con el cuidado de nuestra humanidad, y en estos pequeños detalles que a veces cuando se viven
con amor, cuando se viven con entrega total, cosas tan ordinarias de la vida se vuelven momentos extraordinarios como los que acaban de compartir. Así que bueno, será hasta la próxima, como siempre será un jueves, en este mismo lugar y a través de las redes sociales, que el próximo mes nos encontraremos, pero ya los invitamos a estar sensibles el mes que viene para trabajar todo lo que podamos para sensibilizar contra el maltrato al adulto mayor durante el mes de junio. Hasta la próxima.